Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de la unidad número 2, que habla de sucesiones y series. Entonces vamos a ver a alguien que nos haga un resumen de lo que vimos en la primera lección de, de esta unidad, del primer capítulo. Bueno, profe, en esta unidad, en el primer capítulo, vimos lo que eran las sucesiones infinitas, que son un conjunto de términos agrupados que siguen un cierto orden. También vimos cuando una sucesión es convergente y divergente. O sea, se dice que una sucesión es convergente cuando su límite existe o cuando el límite de esa sucesión, cuando n tiende a infinito, es igual a L. Y decimos que es convergente cuando ese límite no lo podemos determinar, pero le asociamos la letra infinito a ese límite, o sea, cuando ese límite nosotros suponemos que es infinito, entonces es divergente. También estuvimos viendo cuando una sucesión es acotada, superior e inferiormente. Eh, cuando una sucesión es creciente y descreciente, y así sucesivamente. Está bien. ¿Qué más hablamos? Pudimos observar también varios teoremas que son, podríamos decir, la base fundamental para poder entender lo que podemos hacer con las sucesiones y lo que sucede cuando tenemos sucesiones que están siendo sumadas o multiplicadas por ellas mismas. ¿Qué sucede en ese caso y en el caso de que sean convergentes y divergentes cuando hacemos esas operaciones con ellas? Ujú. ¿Qué otra cosa más vimos? Estuvimos viendo también, profesor, lo que son las subsucesiones. Por ejemplo, si yo tengo la sucesión de los números positivos y de ella saco lo que es la sucesión de los números pares positivos, entonces ella va a ser una subsucesión de todos los números positivos, que va a ser más pequeña que ella, pero ambas tienden a infinito si nos fijamos, pero una va a ser más pequeña que la otra. No podemos decir exactamente que una es más pequeña que la otra, lo que podemos decir que una está contenida en la otra, pero en tamaño no podemos asociar el tamaño con eso, pues. Ah, ok, ok. Una está contenida en la otra. Las dos tienen infinitos términos, entonces no podemos medirla de acuerdo a la cantidad de términos, pero lo que sí podemos decir es que una está contenida dentro de la otra. Pero nadie ha hablado de los criterios para determinar cuándo una sucesión es convergente o cuándo no. Bueno, profesor, dijimos que cuando una sucesión era convergente, el límite de A sub n, cuando n tendía al infinito, era igual a L. O sea que tenía que ser, el resultado tenía que ser bien pequeño para que pueda converger. No tanto bien ¿De pequeño, lo que que tiene que ser un número que se pueda determinar. Si es Exacto, un número un número indeterminado, terminado. entonces no existe el límite. Y si no existe el límite, entonces Uh la -huh. sucesión no puede converger. Exacto. Entonces, para que sea convergente, el límite debe existir. Si no existe, pues la sucesión no converge. Exactamente. Ese es el criterio para determinar cuando una sucesión es convergente. Que el límite exista. Bien. Ahora vamos en el capítulo número 2, vamos a estudiar
lo que son las series infinitas, y además de estudiar las series infinitas vamos a estudiar de alguna manera cómo poder sumar infinitos términos y cómo determinar si esa suma es un número al cual podemos calcular o sencillamente no se puede calcular. Y en ese caso, nosotros le asociamos dos nombres que ya hemos venido tratando, que es el de convergencia y divergencia. Es decir, cuando esa suma se puede calcular, ese límite, esa serie se dirá que es una serie convergente, y cuando no se puede calcular, pues esa serie será una serie divergente. Entonces vamos a asociar esos términos con esos factores, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de una serie infinita, en realidad estamos hablando de una suma de infinitos términos, donde esos infinitos términos como tales forman una sucesión. Entonces, cuando tenemos dada una sucesión, nosotros podemos hallar la serie que representa a esa sucesión. Y sencillamente cuando hablamos de una serie, estamos hablando de una suma infinita de términos. Por ejemplo, podemos asociar eso con A1, A2, A3, AN y así sucesivamente. Ahora, pero no cualquier no cualquier suma de términos, sino una cierta suma que cumpla una cierta característica. ¿Ya? O sea, por ejemplo, nosotros podemos concentrarnos en definir una sucesión a partir de unas ciertas sumas de elementos. Y necesariamente nosotros asociamos eso con una sucesión. Entonces, la suma de los primeros n términos de una sucesión, pues lo vamos a anotar como Sn, y lo que estamos diciendo es que vamos a sumar una cantidad finita de elementos. ¿Cuántos elementos vamos a sumar? N exactamente. Es decir, Sn se van a llamar entonces lo que se llaman las sumas parciales de una serie. O sea, las sumas parciales de una serie. O sea, si ese número de términos que está allí fuese finito, el de la sucesión, pues no tendríamos ningún problema en calcular, bien sea a mano o a través de alguna relación que se pueda establecer entre los términos. Entonces en ese caso estaríamos bien. O sea, incluso si el número es muy grande, el número de términos es muy grande, siempre va a ser un número finito de términos y siempre voy a poder calcular esa suma. El problema yace cuando intentamos hacer una suma infinita de términos. Allí es donde viene el problema. ¿Ya? Entonces, finalmente, nosotros vamos a denotar una sucesión a su n, como ya lo hemos visto, una sucesión de términos A1, A2, A3, A4, AN, etc., que tienen una relación en común, y además nosotros sabemos que podemos asociar a cada término de esa sucesión con un número natural. ¿Ya? Es decir, que podemos definir una función que va del conjunto de los números naturales en el conjunto de los números al cual está asociada la función. Puede ser los reales, puede ser los racionales, o puede ser sencillamente otro conjunto de números naturales. Y nosotros vamos ahora a tomar las sumas sucesivas de términos. Es decir, vamos a empezar a construir un nuevo conjunto que se va a construir a partir de las sumas de los n términos. Por ejemplo, ese primer elemento que yo voy a tomar de una nueva sucesión, pudiéramos pensarlo de esa manera, S1 va a ser el subíndice, va a indicar la cantidad de elementos que yo estoy agregando o sumando a la suma, valga la redundancia. Es decir, S1, como me está indicando su nombre, voy a tener un solo elemento, es decir, que tengo A1. S2, sencillamente al conjunto al elemento que era de un solo término, le sumo el segundo término,
Es decir, S1 más A2, que es lo mismo que A1 más A2. S3 como A1 más A2 más A3, S4 como A1 más A2 más A3 más A4, Sn como sencillamente sumar desde A1 hasta An, ¿ya? Y entonces eso que está allí se llaman las sumas parciales. Este procedimiento, de forma sucesiva, lo que terminamos obteniendo sencillamente es una nueva sucesión, llamemos Sn, que lo que hace es representar las sumas parciales de los términos de la sucesión anterior. Es decir, si yo quisiera sumar los primeros 15 términos de una sucesión, sencillamente lo que tengo que hacer es identificar la posición en la nueva sucesión que se define a partir de la suma de esos elementos, y ese me va a dar exactamente la suma de los primeros 15 elementos. Y así sucesivamente puedo tomar el 100, el 200. Es decir, que si yo conozco la sucesión de las sumas parciales de una sucesión dada, entonces conozco todas las sumas de esa sucesión. ¿Entiende eso? Sí. Ok. Entonces, a esa nueva sucesión que yo construí es lo que yo voy a llamar una serie. Sencillamente una serie es, y se denota de esta manera, como la suma desde igual 1 hasta infinito de los términos a su i. Es decir, tengo que sumar a 1 más a 2 más a 3. Es decir, que aquí tengo, en este número que está acá, es un término de esta sucesión. Sol, en la sucesión que está arriba, Sn, donde dice Sn es igual, ¿por qué se repite la 1 dos veces? No es que se repite, es que la sucesión a su n se define a partir de los términos de la sucesión, de la suma de los términos de la sucesión. Entonces, el primer término de esta sucesión 1, como lo vimos acá, es sencillamente sumar un solo elemento. En ese caso es 1 a 1. El segundo término de la nueva sucesión es sumar el primero más el segundo elemento. El tercer elemento es Ok. el primero más el segundo más el tercero, y así sucesivamente. Entonces, aquí yo estoy construyendo una sucesión ahora de números que están relacionados entre sí. ¿Por qué relación se relacionan? Como la suma de los n términos o de los primeros n términos de una sucesión cualquiera. ¿Sí? Yo defino una serie a partir de una sucesión como las sumas parciales, y en realidad yo denoto a la serie, esto se denotaría una sucesión, porque solamente tengo A1, A1 más A2, A1 más A2 más A3, aquí tengo los términos de una sucesión que llamo la sucesión de las sumas parciales de A sub n. Y la serie, que se denota con el símbolo de sumatoria, es sencillamente sumar todos esos elementos de la sucesión. Lo que quiere decir eso es que esta serie que está acá, si ustedes la ven así desde el punto de vista como está acá, es un elemento de esta sucesión. Es decir, que esta sucesión tiene muchos o muchas más series infinitas y finitas también. ¿Ya? ¿Sí entienden eso? Sí. Bien. Entonces, este ejemplo es un Sí. ejemplo de una serie que está definida a partir de sus sumas parciales. Por ejemplo, agarrar y sumar Sn, la sucesión Sn la voy a definir como sumar n términos, el 1 n veces. Es decir, que S1 sería 1, S2 sería 2, S3 sería 3, porque estoy sumando, el índice me indica la cantidad de veces que voy a sumar el término 1. ¿Ya? Esa es la sucesión definida allí. La serie es sencillamente sumar la suma desde igual 1 hasta infinito de 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? Infinitas veces. Es decir, que la sucesión Sn va a estar denotada por la sucesión que tiene como término n. ¿Ya? Y la serie de esa sucesión sencillamente es agarrar y sumar todos los elementos de esta sucesión. Otro ejemplo es esta serie. La serie desde igual 1 hasta infinito de los términos de la forma menos 1 a la i más 1.
¿Qué pasa cuando yo empiezo a desarrollar esos términos de sucesión? Bueno, el primer término, ¿cuánto me da? 1. El segundo, -1. El tercero, 1. El cuarto, -1. El quinto, 1. El sexto, -1. Y ahora defino una nueva sucesión, Sn. ¿De qué manera? Bueno, sencillamente agarro. Para S1 sería sumar un solo sumando de esta serie. Un solo sumando de esta serie solamente es el 1. S2 va a ser sumar dos sumandos. Sería 1 menos 1. Y 1 menos 1, 0. El tercer término sería sumar tres sumandos. Que me quedaría 1 menos 1 más 1, 1. El cuarto término es sumar cuatro sumandos. Sería 1 menos 1 más 1 menos 1, 0. Entonces así consiguen la sucesión de las sumas parciales de los términos de esa serie que están allí. ¿Entendido? Sí. Sí. Bien. Otra serie que nosotros vamos a ir estudiando poco a poco y vamos a ir tratando de entender es una serie que después le daremos su nombre, pero por ahora podemos decir que es esa serie de los números de la forma 1 sobre 2 a la i, es decir, las potencias inversas de 2. Esa serie tiene como desarrollo, sencillamente sería sustituir el i por el índice que le corresponda e ir haciendo el desarrollo. Sería 1 sobre 2 a la 1, 2 a la 1 es 2, sería un medio, 1 sobre 2 a la 2, que sería un cuarto, más 1 sobre 2 a la 3, que sería un octavo, más 1 sobre 2 a la 4, que sería 1 sobre 16, y así sucesivamente. Es decir, que a la final de cuentas, yo estoy obteniendo una suma infinita de las potencias inversas de 2. Ahora, las sumas parciales, es decir, si yo me doy un número finito de números de esta sucesión, por ejemplo, hasta n, y me interesa calcular esa suma, pues esa suma se dice de bachillerato, deberían conocerlo ustedes, primero que estos términos, 1 sobre 2 a la i, están escritos en progresión geométrica. ¿Qué dice progresión? ¿Qué significa que están en progresión geométrica? Que hay una razón o un valor que genera todos los términos, que el producto de ese valor, una cierta cantidad de veces, genera todos los términos de la sucesión. Por ejemplo, el primer término sería se genera como un medio por 1. Entonces no hay problema. El segundo término sería un medio por un medio, que es un cuarto. El tercer término sería un medio por un medio por un medio, que sería 1 sobre 8. El cuarto término sería un medio por un medio por un medio por un medio. Si se dan cuenta, la cantidad de veces que aparece eh, el término es la cantidad, es la posición en la cual se encuentra dentro de la sucesión. Stephanie, pero él estaba ahorita en la clase, ¿qué le pasó? No entiendo. Ahora he visto una notificación de que él en el grupo de WhatsApp está diciendo que por favor le digan a usted que le dé acceso a entrar a la clase. O sea, que lo añada. Pero él estaba ahorita aquí y cuando una vez que yo le doy permiso, él puede entrar y salir a veces que quiera. Vamos a hacer algo. Yo voy a salir y volver a entrar a ver si es que hay algo, pero a mí no me ha llegado ninguna solicitud. Ah, bueno. Vamos a parar aquí un momento y volvemos a continuar ahorita. Vamos a ver. Bien. Dile que vuelva a enviar la solicitud, a ver. Voy. Ahí entró. Entró sin solicitud. Bien.
Sí, disculpe, profe. Era que estaba entrando ahí, no sé qué pasó, pero me sacó de esta videoconferencia y me mandó a otra. Ah, no sé. Bueno, ya estamos aquí. No hay problema. Entonces, como les decía, que esta sucesión se dice que están en progresión geométrica porque hay una razón, que en este caso acabamos de determinar que es un medio, que es el factor que se repite de tal manera a obtener los términos de la sucesión. Y además de eso, las veces que se repiten es la vez que indica en qué posición se encuentra ese término en la sucesión. Por ejemplo, cuando el 3 se repite cuando el 1 medio se repite 3 veces, lo que está indicando es que ese es el tercer término de la sucesión. Ahora bien, de esa teoría de progresiones geométricas que ya ustedes conocen de bachillerato, nosotros sabemos que si necesitamos sumar los primeros n términos, es decir, una cantidad finita de los términos de la sucesión, eso hay una fórmula para ello. No sé si ustedes la conocen. ¿Conocen esa fórmula? Yo la vi en Repita de nuevo, el- maestro, que se entrecortó. Que si conocen la fórmula para hallar la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. En mi caso, No, profe, yo la vi no, en el profe. material, no la conocía anteriormente. Ok. Cuando se tiene, lo voy a escribir acá. Vamos a borrar esto aquí. Dejé la pizarra sucia la vez pasada. Cuando yo tengo una progresión geométrica, ven ahí ahora. Sí. 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 Ok, cuando yo tengo una progresión geométrica, sus términos están relacionados con un valor inicial y una razón. ¿Ya? Entonces, cuando eso ocurre, los términos de la progresión geométrica, yo puedo sumar una cantidad finita de esos términos. Y la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica se escribe como el valor inicial que multiplica a 1 menos la razón a la n, creo que era así que estaba, sí. 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón. O de forma equivalente a el valor inicial por r a la n menos 1 sobre r menos 1. ¿Ya? O sea, las formas son exactamente lo mismo, son equivalentes a escribirla de esa forma. Entonces, con esa fórmula que está allí, es que la vamos a aplicar para determinar la suma de los primeros n términos. Entonces, colgo. Ok, volví entonces. Se había colgado la ventana. ¿Están allí? Sí. Sí, señor.
Ok. maestro. Sí. Entonces, como les decía, cuando con esa fórmula que les mostré ahorita, entonces si yo quiero calcular la suma de los primeros n términos de esta sucesión, sencillamente sería el primer valor, que es un medio, por 1 menos la razón. La razón, aquí nosotros estamos claros que la razón es un medio, porque es el que se tiene que multiplicar n veces para obtener ese término, ¿no? Sería 1 menos un medio a la n sobre 1 menos un medio. Cuando ustedes hacen esa operación, a la final lo que les queda es esto que está acá. 1 menos un medio a la n. Dependiendo de la cantidad de términos que ustedes quieran sumar, entonces ese será el valor correspondiente de la suma. Ahora que ya conocemos la suma de los n términos, cuando n es cualquier número natural, entonces yo puedo construir la sucesión que define a esta serie, que sería ¿quién? Cuando n vale 1, me quedaría 1 menos un medio. 1 menos un medio es un medio. Entonces el primer término sería un medio. Cuando n vale 2, sería 1 menos un medio al cuadrado. Y 1 menos un medio al cuadrado es un cuarto. 1 menos un cuarto son 3 cuartos. Luego cuando n vale 3, sería 1 menos un medio al cubo, que sería un octavo. Sería 1 menos un medio menos un octavo, que sería 7 octavos. Y así sucesivamente yo puedo ir construyendo todos los términos de esa sucesión. ¿Entienden qué es una sucesión y cómo se construye, qué es una serie y cómo se construyen los términos de la sucesión que definen a las sumas parciales de esa serie? Sí. Sí. Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien. Entonces, bueno, ahí aparece otro ejemplo. No lo voy a comentar, sino que sencillamente se lo voy a dejar a ustedes para que lo lean. No es nada que no hayan visto ya. Pero lo que sí podemos decir es que de estos 4 ejemplos que acabamos de mostrar, la sucesión n, la sucesión 1, 0, 1, 0, 1, 0, la sucesión 1 medio, 3 cuartos, 7 octavos, etcétera, y la sucesión esta 1, 2, 6, 10, n por n más 1 sobre 2, podemos decir que la número 15 y la número 18 divergen. Es decir, esta serie que está acá diverge, y esta serie que está acá, esta que está acá, también diverge. ¿Qué significa para nosotros que diverge? Que nosotros no podemos determinar la suma de todos esos términos. Es decir, si yo quisiera hallar la suma de todos los términos, por ejemplo, de esta sucesión que está aquí abajo, eso va a crecer mucho. O sea, eso va a ser un número muy grande y va a llegar un momento en que ya no lo voy a poder calcular. ¿Entendido? O esta que está acá, ocurre lo mismo. O sea, si yo necesito hallar la suma de todos esos términos, no importa quién sea el tamaño de n, eso siempre va a ser un número que posiblemente en algún momento lo vamos a poder calcular, pero ya va a llegar un momento en que ya no lo vamos a poder calcular. Entonces, esas dos sucesiones o esas dos series definidas a partir de esas sucesiones son series que son divergentes. En cambio, el ejercicio 16, a pesar de que, si se fijan, tenemos un número finito, o no un número finito, pareciera que tuviéramos un número muy pequeño, a pesar de que estamos sumando unos y ceros, ese número también es muy grande y crece mucho. Es decir, a medida que el valor de n crece, las sumas parciales de eso también va a crecer y va a crecer bastante. Entonces, pareciera que no puedo determinarlo. Además, es una serie que si yo tomo una subsucesión de esa sucesión definida allí, para algunos casos voy a poder determinar el número y para otros no voy a poder. Por ejemplo, si tomo la subsucesión de esta sucesión de los números pares,
pues yo sé que la suma de todos esos números me va a dar 0. Porque todas las posiciones pares de esa sucesión son 0. ¿Correcto? Pero en las impares aparece un 1. Y cuando empiezo a sumar 1, 1, 1, 1, 1, 1, tengo exactamente este mismo ejemplo. Y ya nosotros acabamos de decir que esa serie diverge. Por lo tanto, esta, a pesar de estar definida con puros ceros y unos, también es una sucesión que diverge. Sin embargo, esta sucesión que está acá, sí es una sucesión que es convergente. Porque no importa el valor que tome n, siempre la suma parcial, cuando n tiende a infinito, de esos términos, del término enésimo, siempre se va a poder calcular. Y además, podemos decir algo adicional, aunque todavía no lo hemos visto, pero lo podemos decir. Esa serie converge y converge a 1. Es decir, esos números que están allí convergen a 1. Es decir, la suma de todo eso convergen a 1. Y si no lo recuerdan, esa serie que está allí fue con la que introdujimos esta unidad. Es decir, el primer ejemplo que vimos en esta unidad, que es este que está acá, lo que describe son las sumas de esos términos que están allá. Es decir, cuando ustedes empiezan a sumar las áreas de todos esos cuadrados que se van generando, lo que tiene son los términos de la sucesión. Un medio, un cuarto, un octavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, 1 sobre 128 y así sucesivamente. Y geométricamente nosotros tenemos la intuición de que eso, ¿verdad? ¿Es igual a cuánto? Porque si esto es un cuadrado unitario, ¿cuánto es el área de este cuadrado? 1. Por lo tanto, la suma de todos esos términos me tiene que dar 1, que es a la final lo que estamos mostrando acá, que la suma de todos esos números, que son las áreas que se generan al subdividir un cuadrado de longitud 1 en la mitad, es exactamente 1. Es decir, que podemos estar en presencia de una serie que es convergente. Muy bien. ¿Entienden hasta el momento hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a empezar a abordar este tema? Sí. 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 Sí, señor. Bien, entonces podemos dar una definición formal de lo que es una serie infinita, ¿verdad? Y la vamos a definir de la siguiente manera. Dada una sucesión a su n, una expresión de la forma a1 más 2 más a3 más an es lo que se llama una serie infinita. El número an es el enésimo término de la sucesión, es decir, de la serie. La sucesión Sn, definida como las sumas parciales, ¿verdad? Es la que me va a determinar a mí si esa serie converge o no converge, o si diverge o no diverge. Y en todo caso, siempre vamos a escribir como la suma desde igual 1 hasta n de a sub i a exactamente esa suma. Si ese número L se puede determinar, es un número que es determinable, la serie se dice que converge. Y en el caso de que ese número L no se pueda determinar, la serie entonces diverge. ¿Ya? Entonces, dentro de esa serie vamos a empezar a estudiar algunas series que cumplen unas características particulares. Esas características van a darle lo que es el nombre a la serie. La primera serie que vamos a estudiar son las que llamadas series geométricas. Las series geométricas son series de la forma a más ar cuadrado más r al cubo más ar a la n, donde ya nosotros vimos hace poco que r era la razón y a sencillamente era la condición o el número real fijo inicial.
La razón va a determinar el valor de la serie. Ahora, ¿cómo podemos deducir nosotros esa misma fórmula que acabo de decir, que hablé de progresiones geométricas sin conocer lo que es una progresión geométrica? Pues trabajando lo que se llaman las sumas parciales. Por ejemplo, tomemos las sumas parciales de orden n, es decir, de n términos. Sería agarrar todos estos hasta cubrir n términos, que sería hasta acá. ¿Entendido? Porque este sería 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta n. Aquí tendría las sumas parciales de n términos. Ahora, a esas mismas sumas parciales, multiplíquela por menos r y obtienen la ecuación que está allá abajo. Y cuando ustedes suman esas dos ecuaciones término a término, ¿qué les queda? Bueno, del lado izquierdo les queda Sn menos r por Sn. Y del lado derecho, ¿qué empieza a quedar? Bueno, si se empiezan a fijar, AR se cancela con menos AR cuadrado con AR cuadrado, AR al cubo con AR al cubo. Es decir, se empiezan a cancelar todos los términos intermedios, pero se salvan solamente el primer término A y el último término de la última sucesión, que sería AR a la N. Entonces, luego que tienen esta ecuación, es una ecuación que está en función de Sn, de A y de R. Entonces, lo que hago yo es despejar. ¿Despejar a quién? A Sn, porque me interesa calcular Sn. Cuando yo despejo, entonces obtienen la fórmula que les había comentado hace rato. Sn es igual a A por 1 menos R a la N sobre 1 menos R. Siempre y cuando R sea distinto de 1. Si R es igual a 1, no puedo calcular esa suma que está allí. ¿Por qué no la puedo calcular? Vamos a ver si alguien sabe. Si R es igual a 1, ¿por qué no se puede calcular? Porque se hace una indeterminación abajo en el denominador. Correcto. Exacto. Exactamente. No solo en el denominador, sino hasta en el numerador. ¿Ya? Porque se formaría una indeterminación 0 sobre 0. Y eso no es un número que podemos calcular. Pero lo que sí podemos hacer es un estudio de acuerdo al valor de R. ¿Qué pasa si R es menor que 1? Si R es menor que 1, aquí me quedaría un número. ¿De qué forma? Positivo. Muy positivo. Si es menor que 1, es positivo. Y además aquí arriba me queda R a la N. Si R es menor que 1, cualquier potencia positiva de un número que está comprendido entre 0 y 1, cuando n tiende a infinito, eso tiende a 0. Es decir, que aquí arriba me quedaría 0, 1 menos 0, 1. Es decir, que cuando r es menor que 1 y Rn tiende a 0, cuando n tiende a infinito, entonces la suma parcial de esta serie geométrica es ¿cuánto? A sobre 1 menos R. Es decir, que yo voy a poder calcular su suma parcial. Ahora, si R es más grande que 1, R a la N, cuando N tiende a infinito, también tiende a infinito. Y en ese caso aquí me quedaría un número muy grande arriba, ¿cierto? Porque si N tiende a infinito, 1 menos R a la N también tiende a infinito. Entonces me estaría diciendo que las sumas parciales sería infinito. Por lo tanto, en el primer caso digo que converge y en el segundo caso digo que diverge. Es decir, que con esto que está acá estoy dando las condiciones cuando una serie geométrica es convergente y cuando una serie geométrica es divergente. Entonces, podemos decir lo siguiente. Si yo tengo la serie geométrica A más AR cuadrado y si R es menor que 1, entonces la serie converge a el número A sobre 1 menos R. Y si R es mayor o igual que 1, entonces se dice que la serie diverge. Entonces, esta definición me está dando a mí la condición necesaria y suficiente para determinar
cuando una serie geométrica converge y además de que converja, me permite a mí decir a qué número converge, cosa que por lo general no se puede determinar en casi todas las series convergentes. O sea, hay que hacer un estudio particular sobre cada una de las series para determinar cuál es la suma total de los elementos de la serie. Pero que desconozcamos la suma total de los elementos de esa serie no quiere decir que no podamos determinar si la serie converge o no converge. Sí. Parte del estudio de esta unidad es determinar bajo qué condiciones una serie se hace convergente o divergente. ¿Se entiende eso? Sí. 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 Ok. Por ejemplo, esta serie que está acá. Me dice, sea la serie geométrica, yo ni siquiera sé quién es la serie, sencillamente le voy a decir que el número inicial es un medio, un noveno, y la razón es 3. Si yo quiero determinar la suma de esa serie geométrica, sencillamente tengo que verificar primero qué cosa. Que la razón sea más pequeña que 1 y luego hacer el cálculo de A sobre 1 menos R. Bien, como dice, esta serie tiene razón 1/3, por lo tanto la serie converge y converge ¿a qué valor? Al valor A dividido por 1 menos R. ¿Quién es la razón? 1/3. ¿Quién es A? 1/9. Es decir, que la suma desde igual 1 hasta infinito de 1/9 por 1/3 a la I menos 1, ¿cuánto es? Entonces sería 1/9, que es A, sobre 1 menos 1/3. 1 menos 1/3 es 2/3, entonces me quedaría 1/9 sobre 2/3, que termina siendo 1/6. Entonces, esa serie converge y converge ¿a quién? A 1/6. ¿Entendido? Sí. 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 Ahora, la siguiente serie que está abajo, si ustedes la miran, ¿qué característica tiene? ¿Quién es A y quién es R? Bueno, ahí lo está dicho, pero ¿lo pueden identificar fácilmente? Bueno, A es 5. A es 5, ¿por qué A es 5? Porque me dice que la serie geométrica está definida como A más AR más AR cuadrado más AR al cubo. Es decir, que A siempre es un factor de cada uno de los términos de la sucesión. Aquí vemos claramente que 5 es un factor de cada uno de los términos de esa sucesión. Y además, la razón es 1/4. ¿Por qué es 1/4? Bueno, porque el primer término, el segundo término de la sucesión es 1/4. El tercer término de la sucesión es 1 sobre 16, que es lo mismo que 1/4 Un cuarto por un cuarto. por 1/4. El tercer término es 1 sobre 64, que es lo mismo que 1/4 por 1/4 por 1/4. Y así sucesivamente, todos los términos de la sucesión están relacionados con una razón R igual a 1/4. Pero no a 1/4 positivo, sino a menos 1/4. ¿Por qué? Porque estoy alternando la serie. Aquí me dice que tengo que alternar, es decir, el signo me está indicando el menos 1 a la I, que ahí hay un error, es I menos 1. Aquí arriba es I menos 1. Lo que me está diciendo es que los signos se van a alternar. El primero va a ser positivo, el segundo negativo, y así sucesivamente. Es decir, que la razón por la cual yo puedo generar estos números es menos 1/4. Porque si I es igual a 1, me queda menos 1/4. Cuando yo tengo menos 1/4 por menos 1/4, es 1 sobre 16. Cuando tengo menos 1/4 por menos 1/4 por menos 1/4, es menos 1 sobre 64. Y el siguiente término sería ¿quién? Menos 1/4 por menos 1/4 por menos 1/4, que sería positivo y sería 1 sobre 16 al cuadrado. 16 al cuadrado son 160 y 64, 224. Si no me falla la memoria.
Lo cierto es que esta sucesión converge, y como converge, yo puedo calcular su suma parcial o su suma total. ¿Y cómo la calculo? Con mi fórmula, A por 1 menos R. A vale 5 y R vale menos un cuarto, sería 1 menos un cuarto, y entonces sería 5 sobre 1 más un cuarto, que es 5 cuartos, y a la final de esto me queda que esta suma vale 4. Es decir, esta suma que está acá, esta que está acá, la suma de todos los términos, no me interesan cuántos sean, pero desde igual 1 hasta infinito, de todos los términos de esa serie, me da 4. ¿Entendido? Sí. Bien. Sí. Lo que sigue es un ejemplo para que nos demos cuenta que cuando estudiamos matemática, todas las cosas que estudiamos, aunque por muy abstractas que sean, siempre tienen una aplicación y una aplicación inmediata. Ese ejemplo consiste en cuando, supónganse que ustedes están jugando baloncesto y dejan caer una pelota. ¿Qué es lo que comúnmente pasa cuando yo dejo caer la pelota y ella empieza a rebotar? No, lo que pasa es que ese rebote, el primer rebote es muy alto. El segundo ya tiene menor altitud. El tercero, menor altitud. Y va a llegar un momento en que los rebotes van a ir cayendo. ¿Correcto? La altitud de esos rebotes va a ir disminuyendo. Es decir, que ustedes ven algo así como eso que está allí. ¿Ya? Lanzo la pelota, rebotó, llegó aquí, bajó, volvió a llegar aquí, subió, bajó, volvió a llegar aquí y así sucesivamente son todos los rebotes. Ese fenómeno físico que está allí se puede modelar con una serie geométrica. Porque si ustedes se dan cuenta, si esta es la primera longitud A, esto que está acá es AR. ¿Ya? Es la razón de la fuerza que tiene que ver con la fuerza, pero que no vamos a tocar acá, sencillamente como un modo de ilustración. Cuando esa fuerza de choque de la pelota con el piso hace que ella rebote, llega hasta acá. Luego, con esa misma fuerza, ella baja, choca con el piso y esa misma fuerza de rebote, que sería multiplicarla otra vez por la fuerza de rebote R, volver a llegar hasta acá y así sucesivamente empieza a ocurrir esto. Entonces, lo que me está generando allí a mí es una serie geométrica porque los términos, las alturas, son ¿quién? Son A, AR, AR cuadrado, AR al cubo, y si sigo haciendo me va a aparecer AR a la 4, AR a la 5 y así sucesivamente. Es decir, que los términos de esa sucesión son de la forma A más 2AR y pregunto ahora, ¿sabe alguien de dónde aparece el 2AR? ¿Nadie sabe dónde aparece el 2AR? Bueno, maestro, supongo que por la gráfica, que cuando la pelota baja al piso y vuelve y sube, es que toma la distancia R. Por el gráfico puedo deducir que ese 2AR es porque cuando la pelota... Sí, te escucho ahora. ¿Ya me escuchan? Que diría que por la gráfica puedo deducir que es porque cuando la pelota y vuelve y sube es que toma la distancia R. Entonces sería... Exacto. Cuando la pelota toma el primer rebote, aquí bajó altura A. Cuando rebota por primera vez, llega a R, pero cuando baja, recorre la misma distancia, a R. Es decir, que esta distancia que recorre la pelota es 2AR. Luego, en el segundo rebote, toma distancia AR cuadrado. Pero como baja la misma cantidad de distancia que subió. Es decir,
2AR al cuadrado. Y así sucesivamente empieza a rebotar y se empiezan a obtener los términos de esta sucesión que está acá. ¿Ya? Por eso que esos términos son así. Ahora, esa suma infinita, esto que está acá, yo lo puedo escribir de esta manera, aplicando lo que vimos arriba. Y a la final, cuando hacen todas esas cuentas y hacen todo eso que está allí, lo que lo tiene es esto que está acá. Es decir, que si a mí me piden que calcule el trayecto recorrido total de la pelota, exactamente es igual a A por 1 más R sobre 1 menos R. Entonces uno puede hacer un ejemplo sencillo y ver qué pasa cuando a esos valores le da sentido. Es decir, toma 6 metros, es decir, yo me voy a parar a una altura de 6 metros y la razón de rebote es 2/3. Como 2/3 es menor que 1, yo sé que esa serie va a converger, ¿ya? Y por lo tanto voy a poder calcular sus sumas parciales. Eso es lo primero que debo verificar, que siempre la razón sea menor que 1 para poder saber si puedo determinar todas sus sumas parciales. Entonces, cuando se hizo la sustitución en esta fórmula que está acá, resulta que el balón o la pelota recorrió 30 metros. Es decir, yo puedo saber cuál es el recorrido total de esa pelota hasta que ella pasó de el estado de acción, es decir, cuando inició el proceso de empezar a rebotar, hasta que llegó a su estado de reposo. ¿Entendido? Sí. Sí. Bien. Ok, entonces Sí. ahora empiezan, digamos que la parte más de cómo empezar a determinar convergencias y divergencias de series. En particular vamos a estudiar un criterio que se llama la prueba del enésimo término o el criterio del enésimo término. La prueba del enésimo término lo que me dice es que si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n tiende a ser 0, la serie como tal tiene que converger. Es decir, que cuando el enésimo término de la sucesión tiende a 0, cuando n tiende a infinito, la serie que contiene a esos términos tiene que converger. Y eso se formula en el siguiente teorema. Si esta serie converge, entonces el término enésimo tiende a 0. Es decir, esto lo que nos proporciona es cuando una serie converge y cuando una serie diverge. Si ese término de esa serie no tiende a 0, entonces la serie no puede converger. Por ejemplo, la primera serie que está acá, la serie i cuadrado. ¿Qué pasa cuando i tiende a infinito? ¿Y cuadrado cómo se comporta? Bueno, sería cuando i tiende a infinito, y cuadrado ¿hacia dónde va? A infinito también. Infinito. Entonces, como el término general, el término enésimo es n cuadrado, ese n cuadrado no tiende a 0 cuando n tiende a infinito, esa serie tiene que diverger. ¿Entendido? Sí. Sí. La serie que está abajo también diverge a pesar de que el término enésimo cuando n tiende a infinito tiende a 1. El límite cuando n tiende a infinito de n más 1 sobre n tiende a 1. Pero la serie no converge, sino que diverge. ¿Por qué? Porque para converger, el único criterio que tenemos ahora para determinar si converge es Que tienda a 0. que tienda a 0. Y en el tercero también diverge, pero diverge por otra razón. Y la razón es que ese límite no se puede calcular, no existe. ¿Por qué? Porque esa es una serie que tiene como elementos 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces nosotros vimos ya anteriormente, en la primera parte de esta unidad, que esa serie tiene dos límites. Uno que tiende a 1
y uno que tiende a menos 1. A menos Nosotros uno. sabemos que el límite, cuando existe, es único y no puede tener un mismo concepto, una misma función no puede tener dos límites. Por lo tanto, ese límite no existe, y como el límite no existe, la serie diverge. ¿Entendido? Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Ahora, al igual que cuando vimos sucesiones, nosotros pues estudiamos algunas operaciones con sucesiones. Bien, para la serie se mantienen esas mismas operaciones, es decir, sumar y multiplicar series es una operación, digamos que son elementales, y esas cosas se agrupan en el siguiente teorema. Dice, si yo tengo dos series, llamemos esa serie A sub I y B sub I, y son dos series convergentes, es decir, que la serie de la suma de los A sub I es igual a A, es decir, que tiene una suma que es finita, y la serie de los B sub I es igual a B, es decir, que tiene una suma finita. Entonces, siempre la serie formada ahora por alfa A más B sub I también es convergente. Es decir, cualquier combinación lineal, o sea, lo que dice la primera parte es que si usted toma cualquier combinación lineal de dos series convergentes, el resultado es una serie convergente. Si usted tiene series convergentes, usted las puede sumar, multiplicar por un escalar, y está garantizado que el resultado también es una serie que es convergente. ¿Entendido? Sí. 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 Y la segunda parte lo que dice que si usted toma una serie que es divergente y una serie que es convergente, cualquier combinación lineal que usted tenga de una serie convergente con una serie divergente, el resultado es una serie divergente. ¿Entendido? El resultado es una serie divergente. Entonces, yo puedo ya saber cuándo determinar si dos series son convergentes o divergentes, y además si yo sumo dos series convergentes, el resultado sé que es una serie convergente. Y si sumo una serie convergente con una serie divergente, el resultado es una serie divergente. Profe, Diga. eso se podría decir como el ejemplo que vimos ahorita, donde la serie quedaba 1 y 0, con la parte de 0, los pares, que eran los pares, era convergente, y la parte de los 1 era divergente. Si sumamos esas dos, como si fueran una subserie, cada una, entonces sería divergente al final de cuentas. Es un ejemplo, pero lo que pasa es que eso que tienes allí no es una serie. Este ejemplo que está acá, esto que está acá no es una serie. La serie es esta que está acá. ¿Ya? Esa es la serie. Ok. Esto no es una serie, estos son los elementos de la sucesión formado por las sumas parciales de esta serie. ¿Comprendido? Sí, ahora sí. Ok. Ok, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo la serie esta que está acá. 1 más 2 a la i sobre 3 a la i. Vamos a ver. Yo lo voy a escribir en la pizarrita que tengo aquí. Vamos a dar de compartir esto. Ok. ¿Ven allí ahora la pantalla? Sí. Sí.
Sí, la pizarra. Ok, vamos a borrar esta pizarrita y vamos a ver lo que dice aquella. ¿Cómo podemos aplicar ese teorema? Yo voy a suprimir los índices y el superíndice. No voy a escribir desde igual 1 hasta infinito, solamente voy a escribir el símbolo. Tenía sumatoria de quién? De 1 más 2 a la i sobre 3 a la i, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber si esa serie converge o diverge. Bien, a esa serie yo la puedo escribir como dos series, como la serie de 1 sobre 3 a la i más la serie de 2 a la i sobre 3 a la i. Y también eso lo puedo escribir así. Un tercio a la i. Esa ahí está fea. Un tercio a la i más la suma de 2 tercios a la i. Según lo que vimos ahorita, esta que está acá, es una serie ¿de qué tipo? Es una serie geométrica de razón, ¿cuánto? Menos un cuarto. Un tercio. ¿Ya? La razón de esta serie es un tercio. Si la razón es menor que 1, la serie converge. ¿Esta serie converge? Sí, porque la razón es menor que 1. Y esta es una serie de razón 2 tercios. También es una serie geométrica de razón 2 tercios. 2 tercios también es menor que 1. ¿Verdad que sí? Si es menor que 1, estas dos series escritas de esa manera son convergentes. Y la suma de dos series convergentes resulta ser una serie convergente. Por lo tanto, la serie que yo tenía inicialmente es una serie que es convergente. Esa es una manera de utilizar ese teorema donde se aplican operaciones con series infinitas para determinar convergencia de series. ¿Entendido? Sí. Sí. Muy bien. Al igual que nos permite determinar series convergentes, también nos puede determinar series divergentes. ¿Ya? Por ejemplo, el ejemplo este que está aquí, 1 más 2i sobre 2 a la i. Vamos a volver a hacer lo mismo de ahorita. 1, a ver, vamos a compartir primero. Ok, borramos el pizarrón. ¿No hay una manera de borrar este pizarrón sin que uno lo pase así? Bien. Tengo entonces la serie 1 más 2 a la i sobre 2 a la i. ¿Cierto? Esta serie la puedo escribir siguiendo lo mismo que escribimos ahorita.
1 sobre 2 a la i Esa serie va a ser divergente. 2 a la Sí. i sobre 2 a la i. Esta serie que está acá, esta parte, es una serie geométrica de razón, un medio. Un medio. Un medio es menor que 1, Medio. por lo tanto esta serie Esta converge y la converge. Y esta serie que está acá Va a ser igual a 1, de Es razón igual 1. va a ser es igual a 1, la, no va a ser la menos que 1. serie 1, la serie de los 1, porque 2i sobre 2 a la i es 1. Y Sí, esta serie nosotros dijimos al principio que es una que serie diverge. divergente. Divergente. Como tengo una serie divergente más una convergente, el resultado es una serie Divergente. 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 Es decir, esta serie que tenía inicialmente es una serie que diverge. Por lo tanto, la serie esa que está ahí de esos números diverge. Entonces, esas cosas son parte de lo que nosotros tenemos que estudiar y aprender de las series. Claro, hay muchos criterios luego para determinar cuándo una serie es convergente y cuándo no. Pero en particular, eso que está allí es uno de los primeros métodos que me permiten a mí determinar cuándo dos series son convergentes o divergentes a partir de conocer, primero, que si la suma de dos series convergentes es convergente y que la suma de una serie convergente más una divergente es divergente. Y de algunas series, evidentemente, que vamos a tener que ir conociendo y adaptándonos y sabiendo por qué son convergentes o no. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí, maestro. Otra de las series también conocidas y que se le da por nombre es lo que se llama la serie telescópica. Una serie telescópica no es otra cosa que una serie que se puede expresar o escribir como la diferencia de los términos de otra serie. ¿Ya? Entonces, a esa serie se le llama una serie telescópica. El nombre proviene de que es como un telescopio lo que en realidad está ocurriendo. Es decir, yo miro una serie a partir de otra. Es decir, como si yo estuviera observando una serie a lo lejos, pero la miro a partir de la diferencia de otra serie como tal. O sea, cuando eso ocurre, a la serie se le llama una serie telescópica. Y bueno, entonces una serie telescópica, sabemos que es una serie que es de la forma que su término general es o bien de esta forma o el contrario, es decir, o bn más 1 menos bn o sencillamente bn menos bn más 1. Es decir, no hay un orden predefinido, pero de cualquiera de las dos formas que se escriba, entonces se dice que eso es una serie telescópica. Por ejemplo, la serie esta que está acá. 1 sobre 1 más 1 más i. Vamos a ver. A hacer lo mismo. Bien, tengo la serie 1 sobre i por i más 1, ¿cierto? Esa es una serie telescópica. ¿Por qué es una serie telescópica? Bueno, porque esa serie se puede escribir como esta que está acá. Como esa serie que está ahí.
¿Cómo yo puedo determinar que se puede escribir como esa serie que está allí? Pues por un método que ustedes deben conocer, que se llama fracciones parciales. Es decir, este término que está acá, si ustedes lo escriben, ya, este término que está acá, ustedes pueden escribir eso así: 1 sobre x por x más 1. Las fracciones parciales me dicen que existen constantes a y b, tal que esto que está acá se puede escribir como a sobre x y a sobre x más 1. Entonces, cuando ustedes resuelven este sistema de ecuaciones, les va a quedar que a tiene que valer 1 y que b tiene que valer menos 1. Y entonces sustituyen allí y les va a dar que eso se puede escribir de esa manera que está allí. Entonces, esto que está acá es una serie que es telescópica y se escribe de esa manera. ¿Se entiende eso? ¿Qué es una serie telescópica? Sí. Profe, una Sí, pregunta. maestro. Dime. Con toda serie telescópica vamos a tener que utilizar fracciones parciales. Si quiero determinar que es una serie telescópica, sí. Ok. Ok. Maestro, disculpe, ¿usted podría repetir nuevamente la concepción de una sucesión telescópica? Una serie telescópica es aquella serie que se puede escribir como la diferencia de los términos enésimo y enésimo más 1 de otra serie, ¿ya? O como la diferencia de dos series. Eso es lo que es una serie telescópica, que fue lo que vimos ahí ahorita, ¿no? ¿Qué estoy mostrando yo ahorita? El documento. Eso que está acá. Una serie se dice telescópica si ella se puede escribir, su término enésimo se puede escribir como la diferencia de los términos de otra serie, de dos términos consecutivos de otra serie. Muy bien. Vamos a dar esto por hoy hasta aquí. Me gustaría que leyeran más a profundidad el material y empezaran a surgir más dudas acerca de lo que estamos estudiando, porque hay muchos detalles que quizás se van a ir dando cuenta de los detalles a medida que vayamos avanzando en el tema. Pero me gustaría que hasta esta parte de acá sean capaces de poder leer el material y trabajarlo y ir haciendo otras cosas que están allí adicionales. Entonces, bueno, voy a parar la grabación y